El Observador TV, como todos los martes, es momento de Blog Tour, momento de moda aquí en El Observador. Y hoy viene Mónica Zanocchi acompañada de Guillermo Loza, él es periodista de Café y Negocios, que estuvo la semana pasada charlando con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas tardes. Divino. Bueno, Moni, contanos un poco el por qué de Guillermo esta tarde aquí en El Observador. Sí, bueno, él estuvo haciendo una investigación y sacó un artículo en El Observador hace unos días, que obviamente para nosotros es un tema de interés para nuestro rubro. Y justamente, o sea, la nota, que es muy interesante, que se llama Moda Uruguaya con techo por crisis en industria textil, justamente habla de esa realidad o de los contrastes de realidad, ¿no? Tenés por un lado tipo una industria que está en crisis, y su peor crisis desde 2002 o sí, incluso peor que 2002. Incluso peor que 2002. Y el otro, claro, cuando en 2002 teníamos un contexto totalmente distinto, ¿no? Que se prestaba para esa crisis. Imagínate. Y por el otro lado, lo que es la realidad de las marcas independientes o la moda en Uruguay, que en realidad hay un boom y es un negocio en crecimiento. Entonces, ese contraste de que en realidad tenés por un lado marcas que están creciendo y venden más que nunca, incluso. Que hablamos de la Mowick. Exacto. Pero después tenés el tema, o sea, lo que es la industria, la realidad de la industria, que es otra completamente diferente. Entonces, nada, que queríamos invitarlo a que él comente un poco la nota y después, de alguna forma, darnos como nuestro punto de vista del asunto. Bien, Guillermo, ¿cómo surgió esta nota? Bueno, esto surge un poco porque veíamos que había una industria nueva de marcas independientes que vale la pena definirlas, ¿no? Las marcas independientes no son aquellas solamente de autor, que la marca de autor, si se quiere, es más exclusiva, pero la marca independiente también incluye a otras marcas que también pretenden la cuestión comercial y de repente no tienen un nombre, un autor detrás, pero son marcas uruguayas que producen aquí en Uruguay y a diferencia de otras marcas que se venden en shoppings, claro, que básicamente venden productos que si bien la marca se vende únicamente a nivel nacional o no, son con productos importados. Y lo que veíamos era justamente eso, cómo se había desarrollado esas marcas. Y un poco investigando nos encontramos también con que la otra cara de eso es una industria textil, una industria también de las fábricas donde se producen esas vestimentas, que realmente está en una crisis que es todavía mayor a la de 2002. O sea, hablamos de cientos de personas enviadas a seguro de paro. Sí, exacto. Tenemos un gráfico ahí con los números, que yo creo que en este sentido los números son lo que muestran la realidad, hablan más fuerte que nadie. Bueno, la gráfica lo va a mostrar los números, o sea, realmente como que va en picada, ¿no? Desde a partir de 2008 incluso, ahí estamos Ahí lo que se ve es importaciones-exportaciones. ¿Cuál es el dato? La industria textil uruguaya tenía un fuerte componente exportador. Si lo vemos ahí en el año 2000, las exportaciones están por encima de los 50 millones de dólares. De hecho, vemos el año 2002 y estamos en una situación de exportación muy parecida a la de 2002, si vemos el gráfico, pero lo que ha cambiado notablemente, claro, es la importación. Sí, claro. Estos son importación, datos, todo el tema de compras asiáticas, ¿verdad? Que exacto, es el boom. Sí. O sea que, vamos a decir, habla de una realidad que creo que esto está pasando a nivel global. Que eso es una de las cosas que nosotros venimos a decir. Es decir, nosotras lo que creemos es que ese tiempo los tiempos de oro que hubieron en la industria textil en Uruguay, porque lo supimos vivir, supimos ser referentes a nivel industrial, grandes textil, fábricas. Exacto, en el mundo, pero darse cuenta que ese mundo cambió por completo. O sea, y lo que tiene el negocio de grandes industrias, o sea, que apuntan como a un nivel, grande y masivo, lo que tienen son negocios que son como muy frágiles, ¿no? Porque cambia algo de la ecuación. Por ejemplo, Argentina cierra sus puertas y eso ya te cambia tu negocio. Nosotros hay una historia que se conoce acá de Tricot San Rafael. Sí, Tricot San Rafael fue una marca de tejido de punto que existió, que fue creada por una extranjera, que ella básicamente armó toda una industria en Uruguay. Habían 5 fábricas que fabricaban para ella en Uruguay en un momento, y un día como que su empresa la compró otra empresa y ellos vieron, no, pero ¿por qué estamos produciendo ahí si lo podemos producir en Uruguay? Y de un día para el otro llevaron toda su producción en Asia y 5 fábricas básicamente se quebraron porque perdieron su negocio de un día para el otro. O sea que son
como que negocios muy frágiles. Y lo que sí creo bueno, lo que hay que pensar ahora en este momento es ver cómo pueden reconvertirse, o sea, y adaptarse, que eso es una de las cosas que venimos a hablar, porque, o sea, lo que vemos de las marcas independientes que le va tan bien, por ejemplo, es que de alguna forma tienen como la flexibilidad, o sea, tienen estructuras como mucho más chicas, claro, obviamente. Estamos hablando de otra dimensión. Otras dimensiones, entonces como que tienen una flexibilidad y tienen una mayor capacidad como de adaptarse al contexto. Entonces ellas como que van, o sea, las marcas estas chicas se van como que de alguna forma con lo poco que tienen, van acomodando las cosas y temporada por temporada, encarando todo tipo de dificultades, van logrando hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros venimos a plantear es el tema de la escala, porque tal vez Uruguay, o sea, que eso es el nuevo contexto, ¿no? Uruguay no es competitivo a nivel masivo, porque no lo es muchas de las industrias, o sea, de Latinoamérica en comparación a Asia, pero sí tal vez hay un tema de escala que hay que trabajar, porque también ese es otro tema. Creo que hay gente que no se quiere subir a ese barco de los millones de dólares o grandes. O sea, hay gente que, bueno, hay personas que quieren un estilo de vida con marcas más chicas, que, bueno, con escalas de producciones mucho más medianas. Y de repente, únicas escalas de producciones más chicas, pero premium, dando un producto, ¿no?, como más artesanal. Hoy en día un desafío para eso es que por un lado, lo que se produce aquí en Uruguay, y me lo decían muchas las marcas con las que hablé para la nota, que Caro Criado, Ana Limni, Black & Liberty, por nombrar algunas de las que propiamente vestimenta, lo que decían es, la calidad de lo que se produce aquí en Uruguay es más baja que lo que se produce en el exterior. Si uno fuera y comprara todo en China, la calidad en China es mejor que lo que se produce aquí en Uruguay. Y eso tiene que ver con un círculo vicioso en el que entraron la industria textil, porque de alguna manera su crisis lo llevó a no comprar nuevos equipos, y al no comprar nuevos equipos empezaron a quedar atrasados a nivel del mundo, lo que hace que, bueno, quien quiera vender un producto de mayor calidad compra el exterior, lo que profundiza aún más la crisis. Sí, que eso es un tema que nosotras lo que vemos es que tal vez como que falta visión a estas fábricas que bueno, o sea, es mucho más, obviamente, yo me pongo en el lugar de ellos y es muy fácil hablar, difícil hacer. Pero hablando con personas que tienen que producir en Uruguay, se habla de, por ejemplo, la pocas respuestas que hay de los talleres, por ejemplo, de confección, que por un lado hay talleres de confección que son liderados por personas que no necesariamente son muy éticas, y tampoco hay un ecosistema muy favorecedor al trabajador, y después tenés otros modelos a donde hay sí líderes con mayor visión, pero después el trabajador no responde tampoco, o sea, son como temas como muy conceptuales. Pero entonces creo que hay que trabajar en eso también, ¿no? En el tema de generar ecosistemas empresariales como mucho más modernos, como que modernizar, claro, no quedarse, eso también. Bueno, yo tengo mi fábrica y me quedo acá esperando de que me abra las puertas a alguien. O sea, tengo que... el mundo cambió. Sí, porque por ejemplo hay un ejemplo de una pequeña fábrica que trabaja mucho el algodón peruano, que es una fábrica peruana que es familiar, que está liderada ahora por la hija del dueño, que es una chica súper emprendedora, que vino a buscar clientes acá en Uruguay. Y entonces algunas de las marcas, nuestras amigas de diseño autor, están empezando a ver la posibilidad de trabajar con ellos en Perú. Y ahí vos te das cuenta que es porque hay una cabeza muy emprendedora, visionaria, fresca, que entendió el nuevo contexto y se está logrando adaptar. Y yo creo que eso es lo que también acá en Uruguay, bueno, es lo que decíamos con el tema de los zapatos, que ya lo hablamos tanto. Tal vez sí, Uruguay nunca va a competir a nivel industrial con las grandes fábricas chinas en zapatos, ¿no? Pero sí tal vez pueda haber algunas pequeñas fábricas con producción mediana a donde pocas familias, o sea, algunas familias viven de eso de forma honesta y agradable y somos todos felices. No, y manteniendo también ese trabajo artesanal y tradicional, que tampoco está bueno que se pierda, ¿no? Totalmente, o sea, como que esa cultura y esa identidad, porque es verdad que los diseñadores uruguayos
necesitan una mínima industria para poder como que, bueno, pensar en crecer. Después van a ver los diseñadores que en algún momento se van a dar cuenta que para crecer realmente a los volúmenes que quieren, si apuntan a realmente lo grande y quieren que su marca llegue al mundo, bueno, el Uruguay no va a ser el lugar para producir. Como que lo que hay que entender es que, bueno, hay diferentes realidades y distintos nichos, y entender que sí, por un lado hay una crisis y algo tan, ¿no?, una industria que está muriendo, pero que en ese lugar tan oscuro, ¿no?, de tanto pesimismo, hay como posibilidades de reinventarse y hacer algo que tal vez no tiene la escala millonaria, pero que sí que es una escala sustentable e interesante para trabajar, porque hay cada vez más nichos de mercados que buscan ese tipo de productos, que saben que son productos éticos, productos hechos en las mejores condiciones, con los mejores materiales. Y la idea es eso, es encontrar como que acá lo que hay que hacer hoy es justamente entender el contexto y con mucha creatividad, tanto desde parte de industria como desde parte de diseño, bueno, lograr un modelo que funcione para Uruguay. Y esa creo que es como lo que hay que ir estudiando, y hay algunas marcas que ya lo están logrando. O sea, no es imposible hacer un buen negocio de diseño en Uruguay, no porque la industria a nivel masivo no esté funcionando, ¿no? Sí, no sé si queda... Guillermo, ¿qué te dicen? O sea, ¿qué dicen desde las grandes fábricas y desde la industria textil? Desde la industria textil lo que dicen es que, si bien es muy bueno esto que está pasando, de que hay marcas que están surgiendo, Elvio Fuscaldo, que es el presidente de la Cámara de la Vestimenta, que habló un poco en nombre de la industria, lo que dice es que está bien, pero que el volumen que hoy en día ellos trabajan es muy poco y no sostienen el volumen que antaño podían sí sostener. El resultado es que, bueno, sí, el modelo de hacer una cosa más especializada es bueno, pero significaría una gran reducción de personal, y que muchas fábricas reduzcan hoy la cantidad de gente que trabaja, ¿no? Eso se traduciría en reducción de horas laborales. Sí. Que eso es una realidad y obviamente que es algo triste, pero eso es una de las cosas, ¿no? Los costos en Uruguay es una de los temas que más duelen, vamos a decir, para la gente que produce cualquier cosa acá en Uruguay. ¿Los costos te referís al tener una empresa, al tener empleados? Sí, como que cuanto más estructura, la estructura en Uruguay, o sea, realmente tenés que tener como una cintura para facturar muchísimo. Para lograr tener una fábrica, no sé, de 100 personas o de 50 personas, realmente tenés que tener un nivel de facturación muy importante, como para poder bancar esa estructura que es muy alta. Fuscaldo mismo me decía, hay muchas empresas que están reduciendo su personal, y de hecho datos del INE sostienen que desde el año 2012 a 2013 ha habido una caída del 24% de las horas trabajadas. Eso redunda en despidos, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que está pasando ahí también? Que es algo interesante, que muchas de esas personas que hoy en día ya no están más en esas fábricas, están abriendo sus propios mini talleres, que bueno, que ahí hay que ver, tal vez no todas están regulamentadas, hay que estudiar ese tema, pero sí que se sabe de personas que antes trabajaban en la industria, que ahora tienen sus mini talleres, ¿no? Y que bueno, tal vez es, de nuevo, escala. A pequeña escala logran hacer sustentables y viven de eso bien y cómodamente. O sea, es una de las posibilidades, pero justamente, de nuevo, esas pequeñas fábricas también tienen que tener como la creatividad de saber posicionarse, como de profesionalizarse también, para que puedan brindar buenos servicios, porque una de las cosas que se reclama es el tema de servicios. Y otra cosa que quería terminar diciendo es que hay casos interesantes de fábricas que se reconvirtieron de productores a tener marca propia. Que eso es algo bien interesante, que yo creo que es como el modelo fantástico, perfecto, porque que vos tengas una marca y además seas la propia productora de esa marca, o sea, que vos puedas producir tu propia marca, me parece que siempre es como el modelo, no sé, es un modelo muy interesante de trabajar. Y lo que pasó un poco acá fue eso, o sea, los industriales como que tal vez en ese sentido no se reconvirtieron como marcas. Claro, de repente no atienden
tiempo, ¿no? Sí. Se dejaron estar capaz demasiado. Porque hay ejemplos ahora, por ejemplo, en Inglaterra también y Escocia, de fábricas, o sea, de lana que pasaron por la misma crisis que en Uruguay, que antes se hacían buzos de lanas increíbles. El mercado asiático copó todo, no es que solamente América Latina. Entonces tenés a fábricas de tejido de buzos de lana en Escocia que en vez de cerrar, crearon sus propias marcas. Y hoy en día se posicionaron como marcas y es maravilloso eso porque producen su propia marca, pero el día que ya no les rinda más producir ese producto, bueno, tal vez lo producen en otro lado, pero no pierdan la marca. El tema es que perdés la producción y perdés todo, pero si tenés una marca propia, y estoy empezando a ver algunos ejemplos de eso, justo estamos ahora también con gente que desarrolla prendas de cuero, que están empezando a tener sus marcas propias, o sea, desarrolladores que tienen sus marcas propias, y eso es interesante. Pero de nuevo ahí... tirar la materia prima, tirar las herramientas para poder hacerlo, es buscarle... Pero hay que aprender el negocio de una marca de moda, que es otro negocio distinto al de desarrollar. Que eso es otra cosa que es un desafío y que no es tan simple, pero bueno, que es algo interesante como para estudiar. También hay gente en el medio que sabe, también está bueno, ¿no? Relacionarse con gente, hay que salir a buscar, hay que hacer sinergias, hay que decir, bueno, yo hago esto bien, pero no hago esto bien, bueno, encontrar la gente, ideal para hacer ese trabajo. Y nada, y eso es algo como que súper interesante que me parece que estaría bueno empezar a ver más acá en Uruguay. Mónica y Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo, por sumarte muchas gracias, este martes de Block Tour.